que tienen ellos acerca de por qué el sábado. Y o a lo mejor cuántos de nosotros decimos, pues la verdad no estoy muy seguro. Es un tema que ya hemos visto antes, pero que hemos tratado de sintetizar esta vez en las 5 preguntas básicas que a veces la gente hace acerca del sábado. Y yo espero que con versículos clave nosotros le podamos explicar a la gente por qué es que nosotros vamos el sábado. Yo espero que si usted no conoce ciertas de estas preguntas o son preguntas que usted mismo se ha hecho, que este tema le ayude a responder esas preguntas y le ayude a solidificar su fe, a solidificar su doctrina y así tenerla tan al dedillo, entenderla tan rápido, tan prácticamente, que usted la pueda compartir con alguien más. Ahora, hay personas que nos dicen, ustedes son sabatistas, ustedes creen que el sábado los salva. Si yo voy a su iglesia, de lo único que ustedes hablan es del sábado. Y la verdad es que sabemos que el sábado no nos salva, pero sí sabemos la importancia del sábado en la obediencia a nuestro Dios. Amén. El sábado es uno de los mandatos de nuestro Dios. Y no es que los tengamos más arriba que los demás. Entendemos que todos los mandamientos de Dios están en un mismo nivel. Tristemente, ha sido uno de los mandamientos que la demás gente ha ignorado, se le ha enseñado mal. Y es por eso que nosotros deseamos compartirles con mucho amor lo que la Biblia habla acerca del sábado. Más que lo que yo creo, más que lo que mi opinión es, lo importante es ver a la luz de la Escritura qué habla Dios acerca de este día tan especial. Y entonces la primera pregunta básica que se hace, si le puedes dar clic, mami, la primera pregunta básica que se hace es ¿por qué el sábado? ¿Por qué el sábado? Y a veces hacen una cara así como esta persona que está aquí. ¿Alguien sabe quién es? Ajá. Jojo Jorge, ¿verdad? A veces hacen una cara así como de Jojo Jorge y dicen, ¿por qué el sábado? Y ahora que me puse a pensar en esto porque son puntos básicos de nuestra doctrina, pero a veces cuando se le hace, como ahora que fuimos a Missouri y le decían a Catrina, oye, ¿por qué el sábado? Al principio como que patinamos y espérate, ¿verdad? Sí sé, o sea, yo sí sé para mí, pero no te sé explicar. Pero entonces vamos a ver esta primera respuesta. Lo primero que vemos entonces es, ¿qué nos dijo Jesús? Porque nosotros, el significado de ser cristianos quiere decir que hacemos lo que Cristo hizo, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué nos dijo Jesús primeramente? En Mateo 11:29, y le invito a que apunte estas citas si las quiere ver luego en su casa y compartirlas con alguien más. Él dijo, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y le puse en azul las palabras claves. Aprended de mí, yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este versículo subraya algo que Jesús, durante toda la trayectoria que Él estuvo aquí en la tierra, constantemente le dijo a sus discípulos. Jesús, como un buen maestro, nos enseñó con su ejemplo. A diferencia de maestros que enseñan cosas que ellos no han hecho ni practicado, por ejemplo, ¿cuántos maestros en las universidades hay de economía que enseñan cómo hacerte rico, pero ellos no son ricos? ¿Usted le va a creer a una persona así? ¿Cuántos maestros hay que te enseñan, como por ejemplo los doctores, que te enseñan lo que es la salud, pero ellos no lo practican? ¿Usted cree que su palabra o su consejo tenga peso? A diferencia de estos maestros está Jesús. Y Jesús siempre nos invitó a hacer y aprender de Él, así como Él hacía. ¿Y saben por qué nos invitó a esto? Porque Él dijo, miren, si ustedes viven y hacen como yo vivo, ustedes van a encontrar descanso. Algo particular o peculiar de la palabra descanso es que descanso es sinónimo o significa igual que reposo. Y reposo es sinónimo, o sea, es lo mismo, significa lo mismo que sábado. La palabra sábado
en su lenguaje original literalmente significa descanso, literalmente significa reposo. Entonces Jesús dijo, ustedes hagan lo que yo hago y sus vidas van a tener descanso. ¿Qué más nos dice Jesús? Jesús ahora en Juan 13:15 también nos dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Estas palabras las dijo justamente después de haber lavado los pies de sus discípulos. Y una vez más Jesús les repite, yo siempre les he dado el ejemplo en cómo vivir. Entonces Jesús nuevamente nos dice, ejemplo os he dado. Lo que estamos enfatizando aquí es que estamos buscando seguir lo que Jesús hizo, porque Jesús como nuestro maestro dice, hagan como yo hice, vivan como yo viví en la tierra. El siguiente versículo de lo que nos dice Jesús es Juan 15:10, que dice, si ustedes guardan mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo, nuevamente, yo les di el ejemplo primero, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces vemos que Jesús constantemente nos está diciendo ahora en guarden lo que yo les mando. Miren en mi vida lo que yo hago, yo les mando a que ustedes me imiten. Si ustedes imitan cada paso de lo que yo hago, ustedes van a permanecer en mí, realmente. Y esto lo confirma el último versículo de Primera de Juan 2:6, a uno de los discípulos de Jesús. Y uno de los discípulos de Jesús dice, el que dice que permanece en él, en Dios, en Jesús, debe andar como él anduvo. Debe vivir como él anduvo. ¿A qué nos va llevando esto, hermanos? ¿A qué es el punto que quiero hacer? El punto que quiero hacer es el siguiente. La pregunta es esta. ¿Qué día observó Cristo? Entonces, la respuesta práctica, ¿por qué el sábado? Es, bueno, pues es que yo soy cristiano, yo imito a Cristo. Y Cristo, el día que observó, según Lucas 14:16, dice, vino Cristo a Nazaret, donde se había criado, y entró, y conforme a su costumbre, la forma que vivía Jesús, él tenía una costumbre muy peculiar, que conforme a su costumbre, el día del sábado, en la sinagoga, entró ahí y se levantó a leer. Entonces aquí vemos, hermanos, que Jesús nos está invitando a seguir su ejemplo. Y el ejemplo que Jesús nos dio durante su tiempo aquí, como usted ya conoce, es de que Jesús en Lucas 14:16 nos muestra que él tenía la costumbre de ir a la iglesia el sábado. ¿Qué me dice esto en otros términos, hermano? Que si yo me digo ser cristiano y me dicen, sí, ¿a qué iglesia vas? ¿Va seguido? Pues de vez en cuando. No estoy siendo un muy buen imitador de Cristo. Porque dice que Cristo tenía por costumbre el día del sábado ir a la sinagoga. Amén. Entonces recordemos ahora lo que dijo Jesús. Tomen mi yugo, hagan lo que yo hago y entonces sus vidas tendrán descanso. Amén. Entonces, si yo quiero tener descanso en mi vida, algo práctico para seguir entonces es que tener por costumbre, así como mi maestro Cristo, ir a la sinagoga el sábado. Amén. Bueno, ese es el primer punto que yo puedo ver y les puedo mostrar a la gente con la Biblia, porque vamos nosotros el sábado a la iglesia, porque nuestro maestro, al que estamos imitando, tenía por costumbre hacerlo el sábado. Ahora sí, la siguiente pregunta, que entonces la pregunta segunda más común que se hace es, ¿pero no han sido cambiados los 10 mandamientos? Esa es la siguiente pregunta que la gente genuinamente tiene. Y a veces también hacen así caras como la que está aquí en la pantalla, ¿verdad? Después de que uno les explica, bueno, es que Cristo así lo hizo, pero no han sido cambiados ya, no están obsoletos ya. Y entonces aquí, ¿qué nos dice la escritura? Les voy a dar un tantito para que apunten si están apuntando. ¿A usted le han hecho esta segunda pregunta también? Bueno, y entonces si a veces nos hemos quedado patinando o a lo mejor batallamos en responderle, yo espero que esta respuesta
pueda simplificar de una manera para compartirle a la gente de una forma sencilla si se han cambiado los mandamientos o no. Y dice Lucas 16:17, Jesús dice: más fácil cosa es que el cielo y la tierra pasen a que se frustre una tilde de la ley. ¿Qué nos dijo nuestro maestro? Que los cielos y la tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. La ley que fue dada no se va, la palabra frustrarse quiere decir no se le va a cambiar. ¿Qué significa una tilde? O sea, ni siquiera un punto, ni siquiera una coma se le va a quitar, mucho menos una palabra, mucho menos un mandamiento completo. Jesús nos dice que entonces los mandamientos, los 10 mandamientos siguen vigentes hasta que Él venga. Amén. Y uno de los mandamientos de nuestro Dios es el día de reposo. Ahora, Salmos 89:34 dice, ahora Jesús dijo en el primer pasaje, ahora este segundo pasaje, Dios dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré, o sea, no voy a cambiar lo que ha salido de mis labios. Y si recordamos cómo empieza Éxodo 20, donde se encuentran los 10 mandamientos, es: habló Dios todas estas palabras diciendo. Esto nos muestra. Ahora, si recordamos, los 10 mandamientos no solamente fueron de los labios de nuestro Dios, sino que fueron escritos con su propio dedo. Amén. Entonces, el mandamiento que Dios ha dado es un mandamiento que sigue vigente, pero en la palabra original es instrucción. ¿Qué nos quiere decir esto? Que es el consejo que Dios nos da. Dios es tan amoroso, hermanos, que Él nos aconseja, pero nos deja a nosotros escoger. Él no nos forza. Dijo Jesús: hagan lo que yo hago, porque si ustedes hacen y viven como yo vivo, sus almas encontrarán descanso. El motivo de Dios en las instrucciones que Él da siempre es por amor. Jamás es solamente para imponer su autoridad sin propósito alguno. Su propósito de Dios siempre es darnos amor. Ahora la pregunta número 3 es: pero el sábado es solo para los judíos, ¿no? Que el sábado, que las leyes no solamente eran para los judíos. Es otra de las preguntas muy comunes que se hacen. Quiero que levante la mano a quien ha escuchado ese comentario o le han hecho esa pregunta antes. Nada más a mi hermana Esperancita. Bueno, ya salieron más valientes. ¿Y alguien quiere compartir la respuesta que les ha dado? Pues en algunas ocasiones, que cuando he platicado con algunas este tipo de que vienen sobre estas preguntas, es porque el sábado es desde el comienzo que viene la Biblia, desde el principio de la creación de Dios. Él estipula un día de reposo. Entonces es un día que está bendecido, que está santificado, que está aparte de todos los demás. Entonces no tendría nada que ver el judío o el mexicano o el americano. O sea, ya es un día bendecido. Bueno, es una respuesta. Mi hermano Oscar fue valiente en su respuesta. Mi hermana Esperanza. Yo le doy Isaías 56, donde dice que haría todo el extranjero también que abrace su pacto, a él también le va a dar heredad, como a los hijos de Israel. Amén. Hermano Agustín. Y yo les he dicho que por gracia somos salvos, ¿verdad? Porque Jesús no vino a morir nada más por los judíos, sino que vino a morir por toda la humanidad. Que si lo aceptamos a Él, tenemos derecho de ser llamados hijos de Él, y que por eso observamos el sábado. Que no nada más es para los judíos, que ya también nosotros pasamos a ser pueblo de Dios por gracia de nuestro Señor. El sábado fue instituido antes de que existieran razas. Lo que comentaba mi hermano Oscar, ¿verdad? Acerca del día sábado.
Bueno, pues vamos a ver, esto toca lo que han mencionado ustedes realmente. Y es bueno que tengamos esas citas al dedillo, que las conozcamos para poder mostrarle a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestras personas que platicamos acerca de esto, la evidencia de lo que dice la Escritura. Y entonces la Escritura claramente en Isaías 56, del versículo 2 al 7, dice: bienaventurado el hombre que guarda el sábado de profanarlo, o sea, de hacer lo que ellos quieran o de pisotearlo. Profanarlo significa pisotearlo, o sea, desobedecer lo que Dios ha establecido. Y el hijo del extranjero, ahí está la palabra clave, ahí está la palabra literalmente, que desde el Antiguo Testamento entonces vemos que jamás ha sido el propósito solamente para el judío. Desde el Antiguo Testamento, desde el pasado, Dios dijo: aún el extranjero, aún el que se allegue a Jehová, el que se quiera acercar a Jehová, no importa su nacionalidad, todos los que guarden el sábado de profanarlo, yo los llevaré al monte de mi santidad y los recrearé en mi casa de oración, porque mi casa de oración será llamada de todos los pueblos. Desde Isaías, que es un libro en el pasado, donde en el Antiguo Testamento, ¿por qué menciono el Antiguo Testamento? Porque la gente cree que en el Antiguo Testamento existían los 10 mandamientos, pero en el Nuevo Testamento ya no existen, y ahora es cuando es el tiempo de los gentiles. Pero ¿qué nos da estos versículos? Que desde el pasado, en el Antiguo Testamento, la invitación también se hace para los gentiles. Y Dios le dice a aquellos gentiles, ¿qué quiere decir gentiles? Cualquier persona que no fuera judío, griego, romano, mexicano, cualquier otra raza que no fuera judío se le llama gentiles. Y entonces dice cualquier otra persona que sea extranjero, y dice Dios a cualquier extranjero, no importa su raza: este mandamiento que yo les he dado es para bendición de ustedes, para bendición de todo el mundo. Y entonces, el que me quiera agradar, guarde el sábado. Ahora sí, adelante. Ahora, que vemos en el Nuevo Testamento, que vemos en la evidencia que nos dan los hechos de los apóstoles, el libro que habla de la iglesia primitiva, la primera iglesia, ¿verdad? Después de que Cristo ascendió al cielo. Saliendo a ellos, o sea, los discípulos, los apóstoles, de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. ¿Qué quiere decir? Que entonces había gentiles que, basados en las palabras de Isaías, buscando agradar a Dios, eran extranjeros, respetaban el sábado. Y fueron los apóstoles a predicarles a los judíos acerca de Jesús el día del sábado. Y los gentiles o los extranjeros estaban ahí, por eso se enteraron. Si no, no se hubieran enterado. Los judíos no quieren aceptar el mensaje de Jesús, entonces los apóstoles se salen. Dicen: bueno, el evangelio no es para robarles, es un regalo. Es un regalo que yo te ofrezco. Si tú no lo quieres, bueno, tú te lo pierdes. Entonces los apóstoles salen de la iglesia, de la sinagoga, que es la iglesia judía, y los gentiles que estaban ahí, que escucharon el mensaje, ellos fueron bien inteligentes. Ellos les dijeron, les rogaron: enséñenos a nosotros. Y fíjense, y enfatizo, ¿qué día ellos tenían de entendido para aprender de Dios? Les rogaron que el sábado siguiente les hablasen estas palabras. ¿Y qué pasó? El sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Amén. Aquí, hermanos, tenemos que, cuando veamos la escritura, por eso es tan importante ver los versículos y ver qué es lo que nos dice cada versículo. Aquí el versículo nos está hablando tanto, nos está hablando de las costumbres de los gentiles, extranjeros, que querían agradar a Dios. Vemos que ellos ya tenían por costumbre lo que Cristo tenía por costumbre: ir el sábado a la sinagoga. Y vemos que el día que ellos están aprendiendo y se están reuniendo para aprender de Dios y alabar a Dios,
es el día sábado. Amén. Entonces vemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, o sea, antes y después de la muerte y resurrección de Cristo, la invitación de observar el sábado es para todos. Amén. Ahora sí, la siguiente parte, la siguiente pregunta número 4 es, ¿pero no fue la observancia del sábado transferida al domingo después de la resurrección de Cristo? ¿Ha escuchado esta pregunta usted? Sí. Pero ya después de que resucitó Jesús ya es el domingo, ¿no? Es lo que a mí se me ha enseñado, que por la resurrección de Jesús ahora es el domingo que vamos a la iglesia. O se cambió, ahora el sábado es el domingo. Y entonces vamos a ver qué nos dice la palabra sobre esto. Y la pregunta sigue ahí arriba por si la quiere apuntar. Ahora la respuesta es que Cristo esperaba que su pueblo continuara guardando el sábado aún después de su muerte. ¿Usted sabía esto? Y ahorita lo vamos a ver cómo en unas palabras que Jesús dio, nosotros podemos ver al analizar el texto que Cristo esperaba que sus discípulos hicieran lo que Él hizo mientras estuvo con ellos. Jesús no esperaba jamás, bueno, ahorita guarden el sábado, pero ya cuando muere y resucita yo, ya las reglas van a cambiar, ya no tienen que seguir el sábado, ahora siguen el domingo. Y vamos a ver por qué. Entonces Cristo esperaba que su pueblo continuara guardando el sábado. Y ahora sí vamos a ver la cita. Y dice Mateo 24:20, lo mirábamos en la mañana. Orad pues, que vuestra vida no sea en invierno ni en sábado. Jesús, al estarles pronosticando a sus discípulos de la persecución que íbamos a vivir, no solamente los judíos en el año 70, sino nosotros, en la aplicación de la profecía en un futuro para cuando Él regrese, Él sigue enfatizando el día del sábado. La pregunta que les podemos hacer es, si ya el sábado no se tenía que respetar, si ya el sábado los gentiles o la iglesia primitiva no lo tenían que guardar, ¿por qué Jesús menciona el sábado? ¿Por qué hace tanto énfasis en un sábado? ¿O es que Jesús los quería engañar? ¿O es que Jesús siempre esperó que ese mandamiento, como Él dijo, jamás fuera transgredido? Amén. Jamás fuera cambiado. Entonces vemos que en la mentalidad de quien fundó la iglesia, ¿quién fue quien fundó la iglesia? Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús, el fundador de la iglesia, a quien nosotros seguimos, Él esperaba que nosotros siguiéramos guardando el sábado. Amén. Y la pregunta número 5 que se hace es, ¿pero qué en el nuevo pacto ya no existe un día específico para adorar? Eso es lo que a veces también se dice. Ahora, bueno, ya estamos en el nuevo pacto, o ya estamos en el pacto de gracia. Ahora, en cualquier día yo puedo adorar a Dios. Y esto es cierto. Pero esto no quita de que tenemos que seguir guardando el sábado. ¿Sí me explico, hermano? Amén. A veces la gente dice, no, pues es que tú me quieres quitar la libertad de yo poder alabar a mi Dios en cualquier otro día. Y la respuesta es no. Tú puedes alabar, de hecho debemos alabar a Dios todos los días con nuestra vida y nuestras acciones. Pero Dios ha apartado un día específico en el cual debemos honrarlo así como su Hijo lo hizo. Amén. Y ahora sí vamos a ver lo que es la respuesta a esta pregunta. Isaías 66, 22 y 23 dice, como los cielos nuevos y la nueva tierra. Aquí ya estamos hablando del futuro, cuando los cielos y la tierra se han cambiado. Vamos a tener comerciales. Hablando del futuro, hermanos, cuando ahora tengamos cielos nuevos y tierra nueva, dice, como los cielos nuevos y la tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra simiente y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová. Algo que vemos profetizado aquí, hermanos, es la importancia del día sábado, del mandato que Dios dio, que fundó desde Génesis, que apartó. Es algo que es una fiesta que tenemos semanal,
representando el sábado que vamos a tener eternal. Amén. Algo importante que podemos ver entonces es que Dios mismo de su propia boca enfatiza que aún en el futuro, aún en su reino, existirá el reposo. Y ahora sí podemos continuar con nuestra siguiente cita que dice, bueno, esta es la pregunta bonus, dije que había 5, pero voy a dar una de pilón. Y dice, pero ¿no es el domingo el día del Señor? Bueno, el día de reposo es uno, pero el día del Señor es el domingo, ¿no? Es lo que a mí se me ha enseñado. Y entonces en esto, hermanos, ahora sí, la respuesta sencilla es que no hay ningún versículo en la Biblia, ningún versículo en las Escrituras que dice que el domingo es el día del Señor. La Biblia habla del día del Señor, pero como lo mirábamos en la mañana en las citas de Ezequiel, de Joel, de Amós, de Zacarías y de Apocalipsis, el día del Señor es un día de destrucción mundial, es un día de aniquilación de los enemigos de Dios y es el día de la redención del pueblo de Dios. El día del Señor es el día en que Jesús regresa por su pueblo y todo es transformado. Pero entonces jamás en la Biblia vemos que el domingo diga, el día del Señor es el domingo y ahora sigamos el domingo. Entonces este título se le ha mal dado al domingo, pero la Biblia jamás dice que es el domingo. Entonces vemos que con estas 5 preguntas y una de pilón, espero que hayamos tocado las 6 preguntas más básicas que la gente a veces hace del sábado. Y hemos tenido un tema pequeñito. Yo espero que usted haya hecho apuntes. Si necesita hacer más apuntes, si se le pasó algo, díganos para compartirle y que usted pueda aprender más y poderle compartir a alguien más de la importancia del día que Dios nos ha instituido, como decía mi hermano Oscar, desde la fundación del mundo para nuestra propia bendición. Amén. Quiero invitarlos a que nos pongamos de pie. Y hoy hemos decidido hacer un culto un poco, acortarlo un poquito, para también hacer otras cosas que agradan a nuestro Dios, que es darle una buena imagen, ¿verdad?, a su templo. Y tenemos una actividad. Bueno, yo también estoy tomando los avisos también. Yo también voy a aventar los avisos, yo también, hermanos. No se crea. No se crea. Pero hemos tenido una actividad de hacer así en la iglesia y yo espero que usted venga con muchas energías. No creo que más que yo, pero pues que venga con unas energías. Y mi deseo es que el Señor les bendiga. Amén. Amén.